Un policía blanco acosó a una mujer negra fuera del tribunal. Hizo una llamada y apareció el FBI. Velma Hastings nunca esperó que su día en el tribunal fuera así. Enfrentada con intimidación en las escaleras del histórico Palacio de Justicia del Condado de Fulton, amenazada por oficiales que llevaban su prejuicio como una placa y obligada a revivir recuerdos dolorosos de la injusticia, pero a veces los héroes se forjan en las circunstancias más improbables en una sola llamada telefónica que cambia la vida. Velma le dio la vuelta a la tortilla a quienes intentaron silenciarla. Pronto, todo un sistema tembló ante la llegada del FBI. Si crees que sabes cómo termina esto, prepárate para sorprenderte porque en esta historia la justicia tiene una cara completamente nueva. V.M.A. Hastings respiró profundamente mientras estaba de pie en las escaleras del Palacio de Justicia del Condado de Fulton en el centro de Atlanta. El edificio se alzaba alto bajo el sol del sur. Sus arcos y columnas jónicas, un testimonio de la larga y complicada historia de la ciudad, casi podía sentir los fantasmas de injusticias pasadas arremolinándose en los pasillos interiores. Después de todo, este era el mismo Palacio de Justicia que una vez había visto demasiados fallos injustos para personas que se parecían a ella a pesar de los nervios bailando en su estómago. Velma llevaba su mejor traje, una chaqueta azul marino impecable combinada con pantalones a juego, había elegido una blusa blanca y tacones bajos sencillos para proyectar confianza a los 36 años. Velma había resistido muchas tormentas, una madre soltera, una trabajadora social consumada y una mujer de fe. Inquebrantable en la justicia, no era ajena al conflicto, pero hoy se sentía diferente. Hoy estaba aquí para apoyar a su sobrino Jeremiah Hastings, que había sido arrestado injustamente después de que una protesta contra la brutalidad policial se volviera caótica. Jeremiah tenía solo 19 años, un estudiante universitario inteligente de primer año con una inclinación por la escritura creativa. Había estado en las calles con amigos marchando pacíficamente sosteniendo un cartel que decía igualdad para todos. Cuando la protesta fue infiltrada por agitadores que destrozaron escaparates de las tiendas, la policía no había mostrado piedad. Arrestaron a una docena de jóvenes negros en el lugar, Jeremiah entre ellos, acusándolos de destrucción de propiedad y resistencia al arresto a pesar de la evidencia en video que prueba que Jeremiah no estaba cerca del saqueo. Velma apretó la mandíbula mientras recordaba la llamada telefónica tarde esa noche. Jeremiah llorando asustado, y tras las rejas ella le había prometido que haría todo lo que estuviera en su poder para verlo libre. Esa promesa la había traído aquí a este imponente tribunal con la esperanza de que la verdad finalmente prevaleciera. El sol caía sobre su frente mientras miraba su reloj. La audiencia estaba programada para comenzar en 45 minutos y necesitaba encontrarse con el abogado de Jeremiah adentro pronto. Justo cuando reunía sus nervios para subir las escaleras del tribunal, su teléfono vibró en su bolso. La señorita Hastings, una voz familiar, Andrea, una asistente en la organización sin fines de lucro para la que Velma se ofreció como voluntaria, solo quería confirmar su reunión de almuerzo mañana sobre el programa de mentoría juvenil. Velma suspiró aliviada ante la pregunta mundana: vida normal, preocupaciones normales, algo que necesitaba urgentemente en este momento. Sí, absolutamente, mañana al mediodía. Gracias, Andrea. Terminó la llamada y miró una vez más hacia los pilares del tribunal, respirando profundamente. Juró que se haría justicia hoy. Poco sabía que una presencia mucho más oscura la esperaba en estos escalones y que su fe en el sistema se pondría a prueba de maneras que nunca podría haber previsto mientras subía los escalones finales hacia la amplia entrada del tribunal. Velma. El progreso fue detenido por dos policías uniformados apostados cerca de las puertas. Uno era alto y delgado con un bigote fibroso que se movía mientras la miraba. El otro era de hombros anchos. Su rostro tenía una mueca permanente. El oficial alto dio un paso al frente. Señora, voy a necesitar ver alguna identificación, dijo. Su voz era más fría que las paredes de mármol que los rodeaban. Velma parpadeó sorprendida. Ciertamente, respondió, sacando su licencia de conducir de su bolso y entregándosela. La examinó por lo que pareció un tiempo incómodamente largo. ¿Qué asuntos tiene aquí hoy? Notó su etiqueta con el nombre: el oficial Brad Tully, el hombre de hombros anchos. El oficial Carl Dunn estaba ligeramente detrás de Tully con una expresión de suficiencia.
El instinto de Velma gritó que algo andaba mal. Por lo general, los controles de seguridad del juzgado involucraban detectores de metales y escaneo de bolsos, no un interrogatorio de identificación prolongado fuera del edificio. Estoy aquí para la audición de mi sobrino. Velma respondió de manera uniforme. Fue arrestado hace unos días. El oficial Dunn soltó una breve risa desagradable. Uno de esos manifestantes. ¿Verdad? Velma mantuvo su cara neutral incluso cuando su corazón latía más rápido. Él estaba protestando sí, pero no estaba involucrado en ningún vandalismo, dijo Tully. Le devolvió su licencia con una mueca de desprecio. Sigue adentro, dijo en voz baja, pero incluso mientras decía las palabras le bloqueó el paso. Velma miró de Tully a Dunn, sus ojos moviéndose entre ellos con confusión. ¿Hay algún problema? Podría haber. Tully respondió, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Bajó la voz. Hemos tenido demasiados problemas con la gente de por aquí últimamente. Solo me aseguro de que no estés buscando empezar más. La declaración fue lo suficientemente vaga como para ser negada si lo confrontaba, pero goteaba con implicación. Velma sintió una fría ola de ira y miedo. Invadirla. Había escuchado sobre oficiales rebeldes que acosaban a ciudadanos negros, especialmente fuera de los procedimientos judiciales en casos de alto perfil. No se suponía que sucediera a plena luz del día, pero aparentemente eso no los detuvo. Me gustaría entrar ahora, dijo con calma, negándose a ser intimidada. Tully se movió ligeramente para dejarla pasar, pero Dunn se inclinó casi susurrándole al oído. Te estaremos vigilando si causas problemas y te esposaremos antes de que te des cuenta. Su aliento caliente y rancio rozó su mejilla. La amenaza era clarísima. El estómago de Velma se revolvió con repulsión, pero se negó a dejar que la vieran conmocionada. Los rodeó y entró al juzgado. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Dentro de la grandeza del vestíbulo, pisos pulidos, techos altos, candelabros ornamentados contrastaban marcadamente con las viles hostilidades que acababa de experimentar. Se detuvo cerca del puesto de control de seguridad, tratando de estabilizar su respiración mientras los agentes uniformados guiaban a los visitantes a través de los detectores de metales. Por un momento se preguntó si debería denunciar lo que acababa de pasar, pero luego recordó las innumerables historias de personas que intentaron presentar quejas solo para encontrarse bloqueadas por el sistema. ¿Debería dejarlo pasar? Eran solo unas pocas manzanas podridas abusando de su poder, por mucho que quisiera creer que sabía más. El racismo en la aplicación de la ley no fue un incidente aislado, fue sistémico. Aún así había una audiencia a la que asistir y Jeremiah la necesitaba. Siguiente en la fila, una oficial de seguridad llamada Velma se quitó los tacones colocados, los metió en un contenedor junto con su bolso y teléfono y pasó por el detector de metales. El dispositivo sonó. El oficial le hizo señas para que pasara otra vez y esta vez pasó sin incidentes. Agarrando sus pertenencias se apresuró hacia el ascensor Banks. Decidió no dejar que los oficiales afuera sacudieran su focus, pero el recuerdo de sus caras burlonas persistía. Una pequeña parte de ella se preguntó si lo que acababa de experimentar era solo el comienzo, pero para cuando Velma llegó a la sala del tribunal en el cuarto piso su pulso se había calmado un poco. Encontró a Jeremiah y a su abogada Linda Martínez sentado en un banco de madera en el pasillo. Jeremiah parecía aliviado y avergonzado cuando vio a su tía. Velma murmuró poniéndose de pie para darle un abrazo. Su figura alta y desgarbada parecía un poco encorvada, agobiada por el estrés y el miedo. Linda Martínez, una abogada hispana conocida por su dedicación a los derechos civiles, extendió una mano. Señorita Hastings, me alegra verte. Velma forzó una sonrisa. Gracias por representar a Jeremiah con tan poca anticipación. Señorita Martínez, estoy muy agradecida por su ayuda. Linda asintió. Tenemos un caso sólido. Hay evidencia en video que muestra que Jeremiah no estaba parte del vandalismo. Espero que el fiscal de distrito retire los cargos por completo. Jeremías tragó saliva. Me dijeron que podría tomar meses limpiar mi nombre por completo. Velma puso una mano reconfortante en su hombro. Haremos lo que sea necesario, dijo firmemente, que la verdad saldrá a la luz en poco tiempo. Un alguacil salió y pidió que comenzara la audiencia. BMA apretó la mano de Jeremías de manera tranquilizadora y siguieron a Linda dentro de la sala del tribunal. La jueza Marche Hendrick, una mujer de mediana edad, con una expresión severa, presidió la audiencia. Linda presentó las imágenes de video junto con las declaraciones de testigos oculares. El fiscal, un hombre de aspecto duro llamado Marcus Doyle, argumentó que las imágenes no eran concluyentes, pero Linda contraatacó señalando efectivamente las marcas de tiempo y haciendo referencia a múltiples ángulos. Velma observó
Ansiosamente mientras el juez Hendrik revisaba los materiales podía ver la tensión en los hombros de Jeremías, la esperanza en sus ojos. Cada vez que Linda anotaba un punto Velma rezó en silencio para que el juez viera la obvia inocencia de su sobrino. Después de casi una hora de ida y vuelta el juez Hendrik se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Señor Hastings, la evidencia proporcionada sugiere que no está involucrado en la destrucción de la propiedad, mientras que el Estado puede continuar con la investigación. Por ahora ordeno su liberación bajo su propia responsabilidad en espera de cualquier hallazgo adicional. Velma sintió una oleada de alivio tan potente que casi la mareó. Jeremiah le apretó la mano debajo de la mesa. Lágrimas llenaron sus ojos. La audiencia terminó y Velma se puso de pie agradecida por un juez que al menos pareció ser justo. Fuera de la sala del tribunal, Linda explicó los próximos pasos. Técnicamente los cargos aún no se han retirado por completo, pero este es un gran resultado por ahora. Solo prepárese para cualquier audiencia de seguimiento. Jeremiah exhaló temblorosamente. Gracias, señorita Martínez. Muchas gracias. Velma colocó su brazo alrededor de sus hombros. Beck superarlo, susurró sintiéndose como si acabara de caer de una cornisa peligrosa. Caminaron juntos hacia los ascensores. Linda se separó recordándoles que se mantuvieran en contacto. Velma y Jeremiah descendieron al vestíbulo, cada paso un poco más ligero que antes. Mientras se acercaban a la salida, el alivio de Velma fue reemplazado por un temor creciente. ¿Esos mismos oficiales estarían esperando afuera? Ella no podía olvidar sus miradas amenazantes y no podía apartar la idea de que esto no había terminado ni por asomo. Efectivamente, en el momento en que Velma y Jeremiah salieron por las puertas principales del juzgado, vieron a los oficiales Tully y Dunn. Esta vez no estaban solos. Un tercer oficial, alto y musculoso, estaba junto a ellos con los brazos cruzados. Velma sintió que Jeremiah se tensaba a su lado. Ya había compartido lo que pasó con él antes de la audiencia y la vista de los oficiales confirmó sus sospechas de que se avecinaban problemas. Jeremiah, todavía en su adultez temprana, miró nervioso a su tía. ¿Deberíamos seguir caminando?, preguntó. Velma le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Sí, déjenme. No los enfrentemos a menos que sea necesario. Comenzaron a bajar los escalones concentrándose deliberadamente en la acera que tenían delante, pero no pudieron evitar la confrontación. Tan pronto como se acercaron a la acera, Tully se puso frente a Velma bloqueando su camino de nuevo. Bueno, has vuelto, dijo Tully fingiendo sorpresa. Se echó el sombrero hacia atrás revelando unos ojos agudos e implacables. Dunn dio un paso adelante y se dirigió a Jeremiah con una mueca de desprecio. ¿Es este el joven matón que fue arrestado por ese motín la semana pasada? El pulso de Velma retumbó en sus oídos. Tenía que mantener la calma por el bien de Jeremías. Él no es un matón, dijo con calma y el juez lo absolvió. Absuelto. Así no es como lo veo, dijo Dunn, dándole a Jeremías la aplicación. Lo señaló una vez más. Una vez un alborotador, siempre un alborotador. El tercer oficial cuya placa decía Henderson habló por primera vez. ¿Por qué no se mueven ustedes dos?, dijo en un tono bajo y amenazante, a menos que estén buscando causar más problemas por aquí. Jeremías abrió la boca para protestar, pero Velma le apretó el brazo en advertencia de que no tenían motivos para demorarse y todos los motivos para calmar la situación. Dijo el oficial Velma con voz firme. Beck se iba, pero cuando intentaron pasar, Tully se interpuso en el camino de Velma una vez más, tan cerca que podía oler el amargo sabor a café en su aliento. ¿Crees que solo porque un juez liberal lo dejó ir estás libre?, preguntó con la voz llena de malicia. Beck los estará observando a ambos. La mente de Velma se aceleró. La tensión era sofocante. Miró a su alrededor y notó que algunos transeúntes habían comenzado a observar desde la distancia. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿No tienes otro lugar donde estar o alguien más a quien acosar?, preguntó, sorprendiéndose incluso a sí misma con la agudeza de su tono. El rostro de Tully se retorció de ira y por un momento Velma pensó que podría alcanzar su arma. La mano de Dunn ya descansaba sobre la culata de su pistola enfundada. «No recibimos órdenes de ti, Dunn», espetó V,
Sintió a Jeremiah temblar a su lado. Tenía que terminar con esto, haciendo acopio de coraje. Miró a Tully a los ojos. Terminamos de hablar. Luego lo rodeó y comenzó a alejarse, tirando de Jeremiah. Casi estaban en la acera cuando escuchó la voz de Tully gritando lo suficientemente fuerte como para que los transeúntes la oyeran. Ustedes, la gente, nunca aprenden. Siempre piensan que están por encima de la ley. Algo dentro de Velma, espetó. Se dio la vuelta y encontró furia y dolor mezclándose en su pecho. Pensó en los siglos de opresión, las microagresiones diarias, las innumerables historias de hombres negros y mujeres que habían perdido la vida debido a la discriminación racial y la brutalidad policial. Abrió la boca para tomar represalias, pero Jeremiah le tocó suavemente el brazo, tirándola hacia atrás. Pudo ver el miedo en sus ojos, miedo por su seguridad. Comprendió en ese momento que, sin importar cuán justa fuera su causa, un policía ávido de poder con una veta racista podría torcer sus palabras o acciones en algo que las lastimaría a ambas, así que no respondió. En lugar de eso, giró sobre sus talones y se alejó. Su corazón latía con fuerza, lágrimas de rabia amenazaban con escapar de sus ojos, 1.000.000 de pensamientos irrumpieron en su mente, pero uno se elevó por encima del resto: esto no se mantendrá. Cuando llegaron al auto de Velma, la respiración de Jeremiah llegó en jadeos rápidos y desiguales como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Velma lo guió al asiento del pasajero y se subió detrás del volante. Sus propias manos temblaban mientras agarraba el volante. Un torrente de emociones conflictivas surgió a través de ella. Estaba enojada. No, furiosa por el racismo descarado que acababa de encontrar. Estaba aterrorizada por Jeremiah, que aún era muy joven. Su futuro pendía de un hilo. Estaba cansada de luchar contra un sistema que a menudo sentía que era imposible cambiar. Pero debajo del miedo y el agotamiento, una chispa de determinación comenzó a brillar. Velma era una trabajadora social que había dedicado su vida a ayudar a jóvenes desfavorecidos a navegar un sistema en su contra. Conocía a personas que conocían a personas, defensores, legisladores e incluso individuos en el Departamento de Justicia. Su mente se desvió hacia el recuerdo de un primo lejano, Donovan RHS, que trabajaba como investigador federal para el FBI. Lo había visto solo unas pocas veces en reuniones familiares, pero se llevaban bien, compartiendo una pasión por la justicia. Velma recordó cómo una vez le había dado su tarjeta diciendo: si alguna vez necesitas algo, si es serio, no dudes en comunicarte. ¿Era esto lo suficientemente serio? 2 policías racistas acosándola a ella y a Jeremiah. Puede que no constituya una operación del FBI a gran escala, pero estas cosas rara vez sucedían de forma aislada. ¿Podría ser parte de un patrón más amplio de abuso en el precinto? ¿Podría Donovan ayudar a garantizar que cualquier queja que presentara se tomara en serio en lugar de ser enterrada? Su mano tembló mientras buscaba su teléfono en su bolso. Jeremiah se giró hacia ella. Frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Velma Drew se estabilizó. Aliento. Estoy haciendo una llamada. Se desplazó a través de sus contactos, encontró el número de Donovan y presionó el botón de marcar. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Donovan Rod hablando. Velma exhaló de repente, consciente del peso de su decisión. Donovan, soy Velma Hastings, tu prima. Un momento de reconocimiento. Velma, hola, ha pasado un tiempo. ¿Cómo estás? Captó la preocupación en su tono y la calidez. También estoy bien, pero algo pasó en el juzgado hoy. Mi sobrino y yo fuimos acosados por algunos oficiales. No fue solo la molestia habitual. Se sintió dirigido, odioso. La voz de Donovan se puso seria. Cuéntame todo. Velma explicó la situación, comenzando por la protesta y el arresto injusto de Jeremiah a la audiencia y, finalmente, a la fea confrontación afuera del juzgado. No dejó nada afuera: las burlas, los insultos raciales, las amenazas veladas. Cuando terminó, Donovan guardó silencio por un momento. Velma, lamento que ambos hayan pasado por eso. No puedo prometer una acción inmediata, pero el FBI investiga asuntos de violaciones de derechos civiles. Cuando hay evidencia de un patrón o práctica, esto podría ser más grande que solo 2 policías racistas. Si ya lo han hecho antes, déjame hablar con algunos colegas de la división de derechos civiles. Veremos qué se puede hacer. Velma cerró los ojos, aliviada de que Donovan pareciera tomar esto en serio.
Gracias, susurró, solo no puedo dejarlo pasar. Hiciste lo correcto al llamarme. Donovan dijo, te llamaré pronto con los próximos pasos. Mientras tanto, mantén la cabeza gacha, no quiero que esos oficiales tomen represalias. Tragó saliva. Lo haré. Terminaron la llamada y Velma miró a Jeremiah. El rostro del hombre más joven estaba sombrío, pero un atisbo de alivio brilló en sus ojos. ¿El FBI? Preguntó suavemente. Velma asintió. Solo una conversación por ahora, pero si hay un patrón más amplio, podrían investigar. Jeremiah miró por el parabrisas, una mezcla de miedo y esperanza en su expresión. Nunca quise nada de esto, dijo con voz temblorosa, solo quería defender lo que es correcto. Velma se acercó colocando una mano tranquilizadora en su brazo. A veces defender lo que es correcto nos lleva a batallas que nunca esperamos, pero no estás sola en esto. Se alejaron del juzgado. El horizonte de Atlanta brillaba a lo lejos. Cada rascacielos. Un testigo silencioso de la historia que apenas comenzaba. Durante los siguientes días, Velma intentó volver a su rutina. Se reunió con Andrea sobre el programa de mentoría juvenil. Aconsejó a algunos adolescentes con problemas en la organización sin fines de lucro y pasó el resto de su tiempo libre ayudando a Jeremiah a ponerse al día con las tareas escolares. Pero la tensión persistía como una nube oscura en lo alto, lista para desatar un aguacero en cualquier momento. Casi esperaba ver a los oficiales Tully y Dunn en cada esquina o ser detenida sin motivo. La próxima vez que condujera, Jeremiah incluso retrasó su regreso al campus. El recuerdo de esos oficiales. Las amenazas pesaban demasiado sobre él. El cuarto día después del incidente del juzgado, el teléfono de Velma sonó cuando terminaba de cenar con Jeremiah. Echó un vistazo al identificador de llamadas. Vio el nombre de Donovan y se apresuró a responder. Velma respondió. La voz de Donovan era baja y mesurada. He hablado con algunos colegas de la oficina de campo de Atlanta. Estamos interesados en conocerte a ti y a Jeremiah. Tal vez tan pronto como mañana, si es posible. El corazón de Velma se aceleró. Mañana sí. Por supuesto, donde te enviaré un mensaje de texto con la dirección. Es una oficina de campo cerca del centro, no muy lejos del edificio J. Edgar Hoover. Es la sede del FBI en DC, pero tenemos oficinas satélite en todas partes. Lo mantendremos discreto. Esta es solo una entrevista inicial para recopilar más detalles y ver si sus experiencias se alinean con otras quejas que hemos recibido. Velma intercambió una mirada con Jeremiah. Él asintió vacilante. Estaremos allí, dijo. A la mañana siguiente llegaron a un modesto edificio gris con ventanas espejadas. Una pequeña placa junto a la puerta decía Oficina de Campo de la Oficina Federal de Investigaciones de Atlanta. Adentro, después de un breve control de seguridad, el agente los condujo a una sala de conferencias donde Donovan esperaba. Vestido con un elegante traje azul marino que combinaba con su semblante sombrío, se levantó para saludarlos, dándole a Velma un firme apretón de manos y a Jeremiah una palmadita tranquilizadora en la espalda. Gracias por venir, dijo. Sentémonos. Se acomodaron en sillas alrededor de una larga mesa de conferencias. Donovan presentó a otras dos personas, el agente especial Blair Peterson y el agente especial Arjun, ambos de la División de Derechos Civiles. La señorita Hastings, comenzó agente Peterson, una mirada tranquila mujer con ojos inteligentes. Agradecemos su disposición a hablar con nosotros. Entendemos que esto no es fácil. Velma inclinó la cabeza. Solo quiero asegurarme de que nada como esto vuelva a suceder ni a mí, ni a Jeremiah, ni a nadie. El agente 2 asintió. Hemos estado recopilando datos sobre presuntas violaciones de derechos civiles en varios departamentos de policía. El Departamento de Policía de Atlanta ha avanzado en los últimos años, pero todavía hay focos de resistencia a los oficiales de reforma. Los nombres de Tully y Dank han surgido antes. El pulso de Velma se aceleró. Espera, ¿quieres decir que hay quejas previas? Eso es correcto, confirmó Donovan intercambiando una mirada seria con Peterson. Hasta ahora no hay nada atascado porque los denunciantes se retractaron o carecían de pruebas concretas. Jeremiah se removió en su silla. ¿Hay alguna posibilidad de que vengan a por mí?, preguntó. Después de todo, solo soy un estudiante, no tengo mucho poder. La agente Peterson frunció los labios. Haremos lo que podamos para protegerte. Pero es cierto que históricamente los que hablan a veces se convierten en objetivos. Por eso estamos actuando con cuidado. Pasaron la siguiente hora relatando cada detalle del acoso. Jeremías describió que lo llamaban matón y Velma transmitió las burlas e insinuaciones de Tully.
La agente 2 les pidió que describieran los gestos físicos del oficial, el entorno e incluso la hora del día. Al final, Peterson cerró su carpeta. Gracias. Esta información podría ser fundamental para establecer un patrón. No podemos decir más en este momento, pero si reunimos suficientes pruebas, el Departamento de Justicia podría iniciar una investigación formal. Velma respiró temblorosamente, aliviada y ansiosa. Me alegra que te lo tomes en serio. Donovan le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Seguiremos documentando todo si los ves a ellos o a cualquier otro oficial. Acosarlo a usted o a cualquier otra persona, anote la fecha, la hora y los testigos salieron del edificio sintiéndose esperanzados e inquietos. Las ruedas de la justicia estaban girando, pero a paso de tortuga. Velma sabía por su experiencia en trabajo social que el cambio rara vez llega de la noche a la mañana, pero no podía ignorar el destello de triunfo en su pecho. Se había vuelto hacia su familia y el FBI había escuchado una sola llamada telefónica había abierto una puerta que podría conducir a una verdadera responsabilidad. Por un tiempo la vida volvió a una apariencia de normalidad. Jeremías reanudó algunas clases en línea, nervioso por encontrarse con la policía en su viaje diario. Velma continuó su trabajo social haciendo malabarismos con las visitas domiciliarias y las sesiones de asesoramiento. Pero una noche, cuando Velma salía de la oficina de la organización sin fines de lucro, notó una camioneta negra al ralentí al otro lado de la calle. Eran casi las 8 de la noche y la calle estaba casi desierta. Sus sentidos hormigueaban de inquietud. Caminó rápidamente hacia su auto mirando por encima del hombro. Vislumbró al conductor, un hombre con una gorra de béisbol baja su rostro parcialmente oscurecido. Rápidamente se deslizó en su propio auto. El auto cerró las puertas y arrancó el motor. El SUV también comenzó a moverse, manteniéndose a varias distancias de autos detrás. Su adrenalina inundó su sistema. Tomó algunos giros inesperados, serpenteando a través de una zona residencial. El SUV coincidía con cada giro. Las manos de Velma estaban húmedas en el volante. Recordó la advertencia de Donovan: mantén la cabeza baja, no queremos que tomen represalias. ¿Eran ellos Tully o Dunn o alguien afiliado a ellos? Tratando de asustarla, su mente corría. Podía llamar al 911, pero no estaba segura de cómo respondería la policía local. En cambio, optó por dirigirse a un espacio público, una gasolinera bien iluminada al lado de una concurrida tienda de comestibles. Cuando entró notó un par de cámaras de seguridad montada cerca de la entrada. Efectivamente, el SUV no la siguió en su lugar. Pasó a toda velocidad, desapareciendo por la carretera principal. Velma se sentó en el asiento del conductor con el corazón latiendo con fuerza. Sacó su teléfono y marcó a Donovan. Fue al buzón de voz. Dejó un mensaje con voz temblorosa contando lo que acababa de suceder. Por favor, llámame cuando puedas. Terminó después de varios minutos. Su respiración volvió a la normalidad. Pensó en el mejor siguiente movimiento, que podía ir a la estación de policía. ¿Pero qué oficiales estarían de servicio? Esto podría fácilmente volverse en su contra. Finalmente, decidió conducir a casa. Jeremiah la estaría esperando y necesitaba la seguridad de paredes familiares. Sus nervios estaban alterados, pero su determinación era más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, Velma se despertó con un golpe en su puerta principal. Jeremiah, que se había quedado a pasar la noche, ya estaba en la sala de estar, mirando a través del poste del orinar. Es la policía, susurró, con voz tensa. El estómago de Velma dio un vuelco, se apresuró a la puerta, el corazón latía con fuerza. Efectivamente, a través de la ventana vio a dos oficiales uniformados. No parecían Tully o Dunn, pero eso hizo poco para calmar sus pensamientos acelerados. Abrió la puerta con una grieta, la cadena todavía puesta. ¿Puedo ayudarlo? Uno de los oficiales, en cuya etiqueta con el nombre se leía, el oficial Ramírez, inclinó la cabeza cortésmente. Señora, estamos aquí para dar seguimiento a un informe de actividad sospechosa en el vecindario. Algunos vecinos afirmaron que una camioneta negra circulaba por el área anoche. ¿Notaron algo inusual?, gritó el instinto de Velma. ¿Era una preocupación genuina o una táctica de intimidación sutil? Se obligó a sí misma a mantener la calma. Vi una camioneta negra, pero no se quedó por aquí. Mintió. No quería traicionar su miedo. El oficial Ramírez asintió. Tomó notas. Si ve algo más sospechoso, por favor,
Avísenos. El otro oficial, una mujer rubia llamada oficial Kelly, le dio a Jeremiah una rápida mirada. ¿Está todo bien ahí dentro?, preguntó, entrecerrando los ojos ligeramente. Velma se erizó. Todo está bien. De acuerdo. Solo estamos haciendo nuestras rondas, dijo Ramírez alejándose. Que tenga un buen día, señora. Velma cerró la puerta. El corazón le latía con fuerza. Jeremiah estaba de pie detrás de ella, pálido. Probablemente solo estaban buscando información. Dijo en voz baja. Puede que no sea nada. Jeremiah exhaló, pasándose una mano por sus cortos rizos. Esto es una locura. De hecho, parecía que la realidad se estaba deformando a su alrededor. Cada sombra parecía peligrosa. Cada golpe en la puerta se llenaba de amenaza. Unas horas después, Donovan finalmente llamó. Ella le contó sobre la camioneta y la visita del oficial. Podría no estar relacionado, dijo Donovan con cuidado, pero dado el contexto, lo dudo, estamos intensificando nuestra investigación preliminar. El agente Peterson y el agente 2 podrían necesitar más declaraciones pronto. Velma se hundió en su sofá, agotada, presionando a Donovan. ¿Está pasando algo grande? ¿Por qué siento que nos están vigilando? Dudó. Ha habido rumores de ciertos oficiales involucrados no solo en acoso, sino también en encubrimiento de incidentes de fuerza excesiva. Si Tully y Dunn son parte de ese círculo, podrían estar preocupados por una investigación del FBI. Tú y Jeremiah podrían ser una amenaza para ellos. El estómago de Velma se revolvió. Nunca había querido verse envuelta en una confrontación de alto riesgo, pero Injustice la había obligado a actuar una semana después. Velma recibió una sorprendente llamada telefónica de Linda Martínez, el abogado de Jeremiah. Escuché algunas conversaciones inquietantes de otros abogados defensores, dijo Linda. Su voz estaba teñida de preocupación. Los casos que involucran a los oficiales Tully y Dunn están constantemente sesgados. Muchos acusados alegaron perfil racial y fuerza excesiva, pero las quejas nunca ganaron fuerza. Velma se frotó las sienes porque la gente tiene demasiado miedo de contraatacar. Linda suspiró. Eso es parte de ello. Otro factor es un poderoso sindicato policial. Tienen un don para desacreditar a los denunciantes y enterrar pruebas incómodas. Velma se tragó su experiencia en trabajo social, le dijo que este no era un incidente aislado, era un patrón sistemático. Pensó en las innumerables veces que había intentado ayudar a los adolescentes a navegar el laberinto judicial solo para verlos tragados por completo por un sistema indiferente. ¿Qué hacemos?, preguntó. La respuesta de Linda fue contundente. Sigue luchando, sigue recopilando pruebas y testimonios, mantente en contacto con el FBI y ten cuidado. Ese mismo día, el agente Peterson llamó para pedirle a Velma que reuniera todos los mensajes, cartas o mensajes de voz que pudieran indicar acoso o intimidación. Jeremiah había recibido algunos mensajes de texto anónimos que lo llamaban soplón y le decían que mantuviera la boca cerrada. Reenviaron todo al FBI lentamente, estaban construyendo un caso, pero a medida que el caso se fortalecía, también lo hacía el sentido de seguridad de Velma. Tenía una pesadilla recurrente de Tully y Dunn acorralando a Jeremiah con armas desenfundadas mientras ella estaba de pie. Despertar impotente de estos sueños la dejó empapada en sudor y consumida por la culpa, pero a pesar del miedo se negó a dar marcha atrás. Pasó un mes. El caso de Jeremías seguía en el limbo, pero no habían surgido nuevos cargos y Linda estaba presionando para una desestimación total. La investigación del FBI estaba en sus primeras etapas con Donovan advirtiéndole que estos casos podrían tardar meses, incluso años en desarrollarse. Luego llegó el día de la audiencia final de Jeremías, una fecha fijada para retirar los cargos o proceder a juicio. Velma y Jeremías llegaron temprano al juzgado con la esperanza de evitar cualquier enfrentamiento con Tully y Dunn. Pasaron los detectores de metales sin incidentes y subieron las escaleras para encontrarse con Linda afuera de la sala del tribunal asignada. El pasillo estaba lleno de abogados, demandantes y acusados. La tensión era alta en cada esquina mientras esperaban. Linda se unió a ellos con una pila de archivos en sus brazos.
Tengo un buen presentimiento sobre esto, dijo ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Jeremías dejó escapar un suspiro lento. Yo también, dijo aunque su voz tembló ligeramente. Un Byte llamó a las partes y entraron a la sala del tribunal. El juez Hendrick presidió de nuevo su actitud tranquila pero firme. El fiscal Marcus Doyle anunció que el Estado, después de revisar la evidencia, retiraría todos los cargos contra Jeremiah debido a la falta de motivos suficientes para el procesamiento. Velma cerró los ojos aliviada. La gratitud brotó. Jeremiah agarró su mano debajo de la mesa apretándola tan fuerte que casi le dolió. El juez asintió concediendo la moción de desestimación. Señor Hastings es libre de irse. Esperemos que este sea el final. Salieron de la sala del tribunal corazones más ligeros. Jeremiah estaba oficialmente libre de la carga legal que se cernía sobre él. Linda le dio una palmada en la espalda prometiendo enviar la documentación oficial una vez que estuviera finalizada, pero al salir del juzgado su alivio se convirtió en pavor. De pie en lo alto de las escaleras estaban los oficiales Tully y Dunn flanqueados por algunos otros policías uniformados. Parecía orquestado una demostración de fuerza. El estómago de Velma se retorció pero siguió caminando. Jeremiah hizo lo mismo con la cabeza en alto, decidido a no mostrar miedo. Tully sonrió dando un paso adelante. Escuchó las buenas noticias. Él dibujó felicitaciones. Dunn agregó: sabes que el sistema está roto cuando los criminales andan libres. La ira estalló dentro de Velma, pero se obligó a sí misma a mantener la calma. Jeremías era inocente, dijo con un tono mesurado. Tully resopló. Inocente es cuestión de opinión. Jeremías apretó los puños, pero Velma le tocó el brazo suavemente. No buscamos problemas, les dijo a los oficiales. Solo nos vamos. Sí, haz eso, dijo Dunn acercándose. Vete y no vuelvas. Esta vez, una multitud había comenzado a reunirse sintiendo la tensión. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Tully notó los teléfonos y una mueca fea tiró de sus labios justo cuando Velma y Jeremías intentaban pasar. Tully empujó a Jeremías en el hombro, haciéndolo tropezar. Murmullos de sorpresa recorrieron a los espectadores. Velma jadeó, poniéndose protectoramente entre ellos. Oye, Jeremías protestó recuperando el equilibrio. Oh, tienes un problema. Tully ladró. Su voz resonó en las escaleras del juzgado. En un instante, el miedo de Velma se desvaneció, reemplazado por una furia justa. Señaló a Tully, su voz temblando de ira. Un ciudadano en la propiedad del juzgado frente a testigos y cámaras. Estás loco. Las mejillas de Tully se enrojecieron, pero no retrocedió. En cambio, se burló. Escaneó a la multitud. No tienes pruebas, pero la cámara del teléfono dijo lo contrario. La gente estaba capturando todo. Dunn intentó intervenir, pero una voz cortó el caos. Brutalidad policial. Lo tengo en video. La tensión aumentó. Un coro de voces se alzó en condena. Velma apenas podía escuchar por encima del ruido, pero notó que Tully y Dunn intercambiaban miradas preocupadas. Una sirena aulló en la distancia y una patrulla de policía se detuvo en la acera por una fracción de segundo. El corazón de Velma se hundió temiendo refuerzos para Tully y Dunn, pero luego vio a un par de agentes del FBI con traje saliendo de un sedán negro detrás de la patrulla. El agente Donovan RHS y el agente Erhun II avanzan con urgencia decidida. Donovan miró a Velma a los ojos y asintió sutilmente. Los oficiales. Tully terminó. El agente gritó mostrando su placa. Nos gustaría decir una palabra. La multitud estalló en murmullos silenciosos. El rostro de Tulk palideció y la bravuconería de Dunn flaqueó. Sus compañeros oficiales retrocedieron inseguros. Los ojos de Jeremías estaban abiertos de asombro. Velma puso una mano en su espalda. Se dio cuenta con una oleada de gratitud de que la caballería había llegado. Agentes federales que tenían la autoridad para investigar a estos oficiales. No estaba completamente segura de cómo se desarrollaría el resto de esta confrontación, pero una cosa estaba clara. El reinado de intimidación de Tully y Dunn estaba a punto de enfrentar la dura luz del escrutinio. En los minutos que siguieron, se produjo un tenso enfrentamiento en las escaleras del juzgado.
El agente RHS y el agente 2 mantuvieron sus tonos uniformes y profesionales, pero el peso de su autoridad era inconfundible. Informaron a Tully y Dunn que estaban bajo investigación federal por posibles violaciones de derechos civiles. No pueden hacer esto. Tully espetó, su voz perdiendo gran parte de su arrogancia. No hemos hecho nada, entonces no tienen nada de qué preocuparse. El agente 2 respondió con calma, pero hemos recibido múltiples quejas de acoso racial y fuerza excesiva. Los otros oficiales que habían acompañado a Tully y Dunn se deslizaron silenciosamente. Lejos de querer verse implicados, mientras tanto los curiosos se inclinaban hacia adelante filmando o susurrando entre ellos, Velma y Jeremiah se quedaron unos pasos atrás, los corazones aún sonaban. Donovan se acercó a ellos bajando la voz. ¿Están bien los dos? Velma logró asentir. Sí, gracias por llegar tan rápido. Donovan dio una sonrisa tensa. Teníamos un ojo en la situación, estábamos listos para intervenir si algo sucedía. El agente 2 continuó hablando con Tully y Dunn, informándoles de sus derechos, al mismo tiempo que dejaba en claro que cualquier intento de interferir con los testigos tendría consecuencias rápidas. La implicación era clara. Tully y Dunn ya no actuaban con impunidad. Velma casi sintió lástima por ellos. Casi entonces recordó el miedo que habían infligido, la intimidación, el asalto. No se merecían las consecuencias que se les presentaran. Después de un acalorado intercambio, Tully y Dunn fueron llevados a una patrulla de policía cercana. Es solo para interrogar. Donovan le susurró a Velma y Jeremiah, no los vamos a arrestar ahora mismo, pero tenemos que llevarlos a una entrevista formal. La ola de el alivio que invadió a Velma fue tan intenso que sintió lágrimas en sus ojos. Jeremías exhaló una risa temblorosa abrazando a su tía. Lo logramos, murmuró. Un equipo de noticias local, atraído por la conmoción, se acercó a Velma para una declaración. Al principio dudó, pero Jeremías asintió animándola. La gente necesita saber que él, susurró. Ella dio un paso adelante, micrófono en su cara, cámara grabando. Ella habló del arresto injusto de Jeremías, del acoso afuera del juzgado, de la llamada telefónica al FBI, que puso esto en movimiento. Ella habló sobre la importancia de luchar contra el racismo incluso cuando era aterrador. Sus palabras resonaron en las escaleras del juzgado, capturando la atención de los transeúntes y los espectadores en casa. En ese momento Velma se dio cuenta de que esto no se trataba solo de ella o Jeremías, se trataba de cada hombre y mujer negros que alguna vez habían sentido el peso del prejuicio, que habían perdido la fe en un sistema que tan a menudo les falló. Cuando concluyó su breve declaración, Donovan le dio un gesto de apoyo. Nos encargaremos de ello desde aquí, susurró. Luego caminó hacia el crucero que transportaba a Tully y Dunn, donde el agente 2 ya estaba informando oficiales de policía locales sobre la situación. Velma estaba de pie en los escalones con el brazo de Jeremiah alrededor de sus hombros, respirando el aire fresco de la tarde. Por primera vez en semanas, tal vez meses, sintió una chispa de esperanza de que un cambio real era posible. La noticia de la intervención del FBI se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, encendiendo una mezcla de esperanza e inquietud en los vecindarios acostumbrados a ver la justicia escaparse por las grietas. Después de décadas de rumores sobre la corrupción sistémica dentro de ciertos rincones del Departamento de Policía de Atlanta, la mera posibilidad de rendición de cuentas envió ondas de choque a través de la comunidad local. Algunas personas vitorearon convencidas de que este era el comienzo de una nueva era. Otros, cautelosos de promesas rotas, preocupados de que todo terminaría en otro encubrimiento. Contra este telón de fondo, los oficiales Tully y Dunn se encontraron bajo un escrutinio que nunca habían conocido. La protesta pública se intensificó cuando los medios locales, medios como el Atlanta Journal-Constitution, publicaron artículos que detallaban la investigación de derechos civiles del FBI sobre múltiples acusaciones contra los dos hombres. Las historias pintaron a Tully y Dunn como reincidentes, citando documentos de asuntos internos que habían sido archivados silenciosamente y declaraciones de testigos que habían sido ignoradas. Allí fueron susurradas rumores de una vieja guardia dentro del departamento que protegía a oficiales como ellos, permitiendo una cultura de impunidad para Velma Hastings y su sobrino Jeremiah. Cada nuevo día traía una mezcla conflictiva de reivindicación y ansiedad. Su terrible experiencia había provocado esta investigación más amplia y eran muy conscientes de que el foco de atención brillaba directamente sobre ellos mientras sacaban fuerza del apoyo de la comunidad, especialmente de otras familias que se acercaron para compartir historias similares de acoso.
También sabían que luchar contra un sistema con profundas raíces enredadas podía ser peligroso. Una sola llamada telefónica al FBI había encendido una mecha, ahora la estaban viendo arder hacia un polvorín de evidencia. El punto de inflexión llegó una mañana gris cuando Velma encendió la televisión para ver imágenes en vivo de Tully y Dunn siendo escoltados al juzgado federal en Spring Street. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales a su alrededor. Ambos oficiales mantuvieron la cabeza gacha. Su habitual desdén reemplazado por muecas tensas y ansiosas, vestían trajes en lugar de uniformes, como si intentaran distanciarse de las mismas insignias que una vez les habían dado poder. La transmisión cortó a una declaración del agente especial del FBI Arjun II, flanqueado por el agente Donovan RHS. Estas acusaciones indican un patrón claro de violaciones de los derechos civiles. Dos dijo a las cámaras que estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia para garantizar una investigación exhaustiva y procedimientos justos. Velma subió el volumen absorbiendo cada palabra mientras una parte de ella se regocijaba al ver a Tully y Dunn humillados en la televisión en vivo. Otra parte de ella se sentía extrañamente entumecida, temerosa de que esta victoria aún pudiera escaparse. Pensó en todas las veces que había visto justicia, pero nunca se había cumplido, especialmente para las comunidades negras que se habían acostumbrado a las fallas sistémicas dentro del tribunal. Un laberinto de burocracia esperaba a Tully y Dunn. Sus abogados defensores elegidos personalmente por el sindicato de policía intentaron dar un giro a la narrativa de que los dos hombres eran servidores públicos incomprendidos empujados a un circo político para reforzar esa visión. Presentaron montones de elogios, la mayoría por tareas policiales mundanas y referencias de aliados de alto rango que afirmaban que Tully y Dunn eran oficiales modelo. Pero a puerta cerrada, los fiscales, las organizaciones locales de derechos civiles y los investigadores del FBI ya habían acumulado un impresionante conjunto de pruebas: advertencia corporal, imágenes de cámaras desaparecidas y encontradas. Irónicamente, algunos de los videos de las cámaras corporales de Tully y Dunn habían desaparecido misteriosamente de los registros oficiales solo para resurgir en un servidor de respaldo sin cifrar que los dos hombres desconocían o habían pasado por alto. El clip recuperado los mostraba burlándose de los sospechosos, haciendo insultos raciales en voz baja e incluso discutiendo formas de eludir las revisiones departamentales. Un clip particularmente condenatorio mostraba a Tully murmurando que era solo otro chico punk. Nadie le creerá si decimos que se resistía a las quejas internas. Archivos enterrados. Un denunciante de la División de Asuntos Internos del APD filtró evidencia de que media docena de quejas contra Tully y Dunn habían sido desestimadas sumariamente. Las declaraciones firmadas de los denunciantes describen patrones inquietantemente similares de acoso, intimidación y lenguaje con carga racial. Los relatos que terminaron con Tully o Dunn alegando resistencia al arresto o comportamiento amenazante. Los supervisores leales a ellos aparentemente habían hecho la vista gorda, estampando sin fundamento en cada informe. Testimonios de la comunidad. Ecos del dolor de los residentes de Vine City, Pittsburgh. Summerhill y otros barrios históricamente negros se presentaron valientemente compartiendo experiencias de haber sido detenidos, cacheados y a veces agredidos por razones que nunca tenían sentido. Los adolescentes relataron que les dijeron que encajaban en una descripción de crímenes que resultaron nunca haber ocurrido. Una anciana describió entre lágrimas cómo Tully había sacado a su hijo de su coche a punta de pistola mientras Dunn se burlaba. Sabemos que ustedes siempre ocultan algo. Todo ello se sumó a una asombrosa acusación contra las carreras de Tully y Dunn. Una mezcla tóxica de racismo, acoso y abusos de poder. Mientras tanto, el sindicato de policía local se apresuró a gestionar las consecuencias. Por un lado, tuvieron que defender a dos oficiales cuya culpa parecía cada vez más obvia. Por otro lado, el sindicato se arriesgaba a una pesadilla de relaciones públicas si obstaculizaba una investigación federal en curso. Circulaban rumores de que algunos funcionarios del sindicato querían liberar a Tully y Dunn para proteger a la institución en general. Cuando Tully y Dunn entraron en la sala del tribunal para su audiencia preliminar,
pasaron junto a una fila de espectadores que incluía no solo periodistas y activistas, sino también algunas de sus presuntas víctimas. Un silencio cayó sobre la galería. Lo habitual. El parloteo del juzgado se desvaneció, reemplazado por bajos murmullos de anticipación. La juez Harriet Dequa, una figura muy respetada que tenía reputación de imparcial, presidía la audiencia afuera en el pasillo. Velma y Jeremiah esperaban con Linda Martínez, la abogada de Jeremiah, cuyos esfuerzos pro bono se habían expandido para representar a otro joven víctima de Tully y Dunn. Se les había pedido que estuvieran en espera en caso de que sus testimonios fueran necesarios ese día. A través de las gruesas puertas de madera, ocasionalmente podían escuchar voces levantadas. Voces primero de la fiscalía describiendo la gravedad de los cargos y luego de la defensa intentando socavar el caso del FBI como una extralimitación del poder federal. ¿Realmente están llegando, no es así? Linda susurró sacudiendo la cabeza. He visto muchos intentos de evadir la rendición de cuentas, pero esto es descarado. Velma asintió jugando con su teléfono. La sensación de inquietud la oprimía mezclándose con un orgullo feroz. ¿Este era el sistema funcionando o al menos intentando funcionar como debía? Sintió la mano de Jeremiah en su hombro estabilizándola. En un momento el abogado de Tully argumentó que el caso se desestimara por motivos de procedimiento, alegando que el FBI había violado los derechos de la cuarta enmienda del oficial durante el proceso de recopilación de pruebas. El fiscal, armado con órdenes judiciales aprobadas por la corte y un rastro de papel de información obtenida legalmente, desmanteló sistemáticamente el argumento pas por pas. Meticulosa, finalmente la jueza del Aqua habló en un tono que resonó por el pasillo, su voz con peso y claridad. Oficial Tully, oficial Dunn dijo que la gravedad y el volumen de estas acusaciones es extraordinario. Dada la evidencia presentada a este tribunal, no puede en buena conciencia desestime los cargos. Ambos serán juzgados. En ese momento crucial una ola de aplausos apagados y un gran alivio inundó el área de asientos públicos para Velma y Jeremiah. Las palabras "ambos serán juzgados" resonaron como la música más dulce poco después de que Tully y Dunn salieran de la sala del tribunal flanqueados por sus abogados. Las cámaras hicieron clic, los reporteros dudaron las preguntas y los transeúntes se burlaron. Se habían ido el lear arrogante y la intimidación casual. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos se movían nerviosamente detrás de gafas de sol como si no pudieran soportar mirar los rostros de aquellos que una vez habían victimizado. Por primera vez se vieron obligados a jugar con las reglas de un sistema del que habían abusado durante demasiado tiempo. Al ver la transmisión esa noche, Velma sintió una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque la justicia estaba dando un paso firme hacia adelante, tristeza porque sabía que se habían necesitado demasiadas vidas rotas y demasiadas voces silenciosas antes de que el sistema finalmente respondiera. Pensó en los innumerables otros que nunca tuvieron una audiencia, cuyos gritos de ayuda quedaron sin respuesta y cuyas historias nunca aparecerían en las noticias de la noche. Pero ella también sintió algo nuevo florecer en su pecho, esperanza. Incluso si las sentencias finales de Tully y Dunn no fueran tan largas como sus víctimas creían que merecían, incluso si negociaran acuerdos de culpabilidad para reducir el tiempo, este ajuste de cuentas público mancharía para siempre sus reputaciones. Nunca más aterrorizarían a personas inocentes bajo la autoridad de una placa y tal vez, solo tal vez, el departamento que una vez los protegió reevaluaría sus prácticas, abriendo la puerta a reformas genuinas que podrían salvar vidas en el futuro. Esa noche Jeremiah se sentó en el sofá junto a Elma mientras informaban los eventos del día. Es casi surrealista, confesó mirando la televisión donde las noticias locales repitieron imágenes de Tully y Dunn esposados. Hace unos meses pensé que mi vida había terminado, ahora los estoy viendo enfrentar las consecuencias. Velma lo rodeó con un brazo, sus ojos llenos de lágrimas. Se negó a dejar caer. Es lo que debería pasar, dijo en voz baja, y nunca lo habría hecho si no nos hubiéramos puesto de pie y tomado esa decisión. Esto no es solo para nosotros, es para todos los que alguna vez han tenido miedo de hablar. Recordó cada insomnio noche, cada amenaza anónima y cada momento de duda sobre sí misma. Todo había llevado a esto. La vista de dos policías corruptos enfrentando cargos federales en un caso que era imposible de enterrar al final. Esa fue la mayor señal de cambio. Y así, cuando las luces del juzgado se atenuaron y el horizonte de la ciudad brilló en la distancia, el significado más profundo del karma duro tomó forma.
Tully y Dun una vez habían gobernado con intimidación confiando en un sistema roto para mantenerlos a salvo, ahora eran ellos los que parpadeaban bajo duras luces fluorescentes y la mirada inquebrantable de la ley. Habían sembrado el miedo, ahora cosecharían las consecuencias de la manera más pública posible. Esa comprensión resonó en la mente de Velma mientras se quedaba dormida. Sabía que el camino por delante aún presentaba desafíos, todas las fechas de la corte, juicios, apelaciones y el costo emocional de revivir el trauma, pero en la calma antes de la siguiente ola de batallas legales, encontró consuelo en una poderosa verdad, a veces incluso en un sistema defectuoso. La justicia puede golpear como un rayo cuando te atreves a convocarla con la tormenta finalmente pasando. Velma se sentó en su porche bebiendo té dulce mientras el sol de verano se ponía. Jeremías estaba dentro terminando un ensayo para su curso de escritura creativa. Se sentía más ligera que en meses. No tenía ninguna ilusión de que el racismo y la vigilancia policial se habían resuelto mágicamente, pero al menos en este rincón de Atlanta 2 oficiales dañinos habían sido responsabilizados. Tal vez animaría a otros a hablar para negarse al silencio ante las malas acciones. Su teléfono sonó. Donovan otra vez sonrió mientras respondía, agradecida por el primo que había intervenido cuando más lo necesitaba. Velma. Donovan dijo, una calidez fácil en su voz. Solo llamaba para ver cómo estás. Estoy bien, respondió viendo una luciérnaga parpadear en el jardín. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Estamos compilando nuestro informe final. Parece que Tully y Dun cumplirán condena, aunque no tanto como merecen en mi opinión, pero envía un mensaje. Velma asintió con la garganta apretada por la emoción. Gracias, Donovan, ayudaste a cambiar todo. Se rió entre dientes suavemente. No me des demasiado crédito, eres tú quien decidió que ya era suficiente. Esa llamada telefónica fue solo el comienzo. Charlaron un poco más discutiendo los planes familiares para las vacaciones. Después de colgar, Velma se sentó tranquilamente reflexionando en la agitación de los últimos meses. A pesar de las pesadillas, las amenazas y el miedo, ella se sentía más fuerte. Una madre soltera, una trabajadora social, una mujer que creía en el poder de la verdad. Ella había luchado contra un sistema injusto y había salido con su dignidad intacta. Más importante aún, Jeremiah había visto de primera mano que era posible defender lo que era correcto incluso cuando parecía que el mundo entero estaba en tu contra. Por dentro, Jeremiah llamó. Tía Velma, ¿tienes un minuto? Quiero que leas algo que escribí. Ella se levantó llevando su té dulce a la casa. Claro, bebé, respondió, y mientras caminaba hacia la sala de estar una suave sonrisa curvó sus labios. De eso se trataba, un futuro donde los jóvenes como Jeremiah pudieran soñar, crear y vivir sin miedo. Un futuro quizás un poco más brillante que antes. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de coraje, confrontación y justicia ganada con esfuerzo desde los escalones del juzgado, donde el oficial Tully y el oficial Dun acosaron por primera vez a Velma y Jeremiah hasta el poderoso momento en que llegó el FBI y expuso sus fechorías. Esta historia nos muestra que una voz puede provocar un cambio masivo. Si te encuentras apoyando a Velma y Jeremías o si estabas al borde de tu asiento cuando karma vino por esos policías corruptos, tómate un momento para hacernos saber tus pensamientos. Aquí está nuestro llamado a la acción. Si esta historia te inspiró, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos, y no olvides presionar el botón de suscripción para que nunca te pierdas otra historia apasionante. Al difundir historias de justicia y resiliencia, alentamos a más personas a enfrentarse a la injusticia. Juntos podemos marcar la diferencia.